anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, compartiendo un programa más con todos ustedes quienes fielmente sintonizan nuestro programa. A los que nos sintonizan en Venezuela, Cuba, España, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú y en los demás países a los cuales llegamos a través de las distintas redes sociales, un saludo muy cordial. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien fielmente nos conecta a todos ustedes. También saludamos a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Y desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE de Argentina. Incontables vidas humanas han sido cegadas por diversas catástrofes, epidemias, guerras, hambrunas a lo largo de los últimos decenios de nuestra historia. En la actualidad, un miedo transformado en no pocos casos en pánico está dominando a la población por el COVID-19. Pero antes de esta pandemia se había extendido y se sigue extendiendo una plaga que ha causado la muerte de millones y millones de seres humanos. Solamente el año pasado, 2019, esta plaga cobró la vida de 42 millones de personas. Esta plaga se llama aborto. El aborto que está exterminando a nuestra raza y que está eliminando a tantos seres que venían al mundo con una misión específica por parte de Dios. Es una guerra declarada entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Una sociedad donde se está trabajando con fuerza para que el único derecho que se le conceda a nuestros niños es el de ser eliminados antes de nacer. Tanto es así que en España se considera el aborto como una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes. ¿Qué giro está tomando el aborto tras el telón de humo de la pandemia actual? Están logrando en nosotros, incluso los católicos, un cambio de mentalidad al respecto, diciéndonos que el aborto sí es esencial y que otras cosas como por ejemplo nuestra vida espiritual, nuestro acceso a los sacramentos no lo es. Bueno, pues justamente de todo esto vamos a estar compartiendo sobre este tema con el profesor José Arturo Cuarrachino, quien es profesor de filosofía y traductor y que hacía mucho tiempo que no teníamos en el programa. Así que, profesor, un saludo muy cordial y estamos muy contentos de poder nuevamente compartir con usted otro programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, hermana. Yo también contento de poder retomar estas conversaciones. Y aprovecho para saludar a amigo de Jorge Graña. Sí. También me acuerdo de él, sí. Y seguro que Jorge también. Le agradezco muchísimo la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto, porque además sabemos que es un tema que a usted le toca muy de cerca, dado que incluso en toda esta problemática que se ha venido trabajando aquí en Argentina con el tema del aborto, de la legalización del aborto, usted ha tenido un papel primordial también en la presentación en la Cámara de Diputados en el 2018, así que nadie mejor que usted nos puede hablar sobre este tema en estos momentos. Profesor, quisiera partir con una pregunta que es: ¿de dónde salió la decisión mundial o de dónde parte esta decisión mundial de que se consideren los métodos anticonceptivos y el aborto como actividades o servicios esenciales? Ahora que se habla, ese término de esencial ha tomado una preponderancia especial en medio de esta cuasi eterna pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cómo ha sido la trayectoria de esta situación? Bueno, en primer lugar, lo que se ha impuesto de hecho, no de derecho, es hacer creer que eliminar a un hijo antes de que nazca es un derecho que tiene la mujer. Este es
si uno busca en las Naciones Unidas, en los documentos de Naciones Unidas, tratados internacionales, etcétera, no va a encontrar ninguna definición del aborto como derecho. El aborto se ha impuesto como un hecho, por una decisión que tomó, eso sí, que lo definió, es la única definición que hay a nivel mundial. En el año 1972, un señor que se llamaba John Davison Rockefeller III, que fue el que planificó para Estados Unidos primero, a pedido del presidente Nixon, y después planificó a nivel mundial con Henry Kissinger a través del famoso Memorándum 200 del año 74, que él ahí sí define tajantemente, y después en un libro que publica un año después de su autoría, el aborto es el derecho que tiene la mujer para determinar su fertilidad. Es la única definición que existe a nivel mundial del aborto como derecho. Que este hombre lo hizo firmar esta definición en su momento, unos años antes, a 30 líderes mundiales. Y lo ha ido promoviendo, sin prisa pero sin pausa, primero imponiéndolo como derecho universal a través de las Naciones Unidas, y después lo ha ido promoviendo e instituyendo a través de la acción primero de los gobiernos de países desarrollados y después a través de los países subdesarrollados o en desarrollo, mediante la actividad de fundaciones, ONG, que ellos crearon, sobre todo con esta finalidad. Y han expandido esto. Entonces uno se va a encontrar con que en la ONU sí, en las Naciones Unidas uno encuentra que hay muchísimos definiciones, consejos, mandatos, ¿no? Que los estados tienen que asegurar que las mujeres tengan acceso al aborto seguro. Lo que no dicen es que el aborto es derecho, o sea, lo dan como ya instituido, ¿no? Uh-huh. Es un plan universal, es un proyecto. Este hombre Rockefeller no era que se le ocurrió hacerlo porque a él se le ocurrió, él es la expresión política de un pequeño grupo, pero poderosísimo grupo en el mundo, los dueños de las finanzas internacionales, sí, especulativas, que se han propuesto la misión o el objetivo de impedir que venga gente al mundo, porque la actividad que ellos promocionan y con la cual ganan miles de millones de dólares no es la economía de producción, sino la economía especulativa. La economía de producción necesita consumidores, la economía especulativa no necesita consumidores. Y como en el mundo hoy se gana, desde hace 25 o 30 años, las ganancias se obtienen a través de la especulación financiera, la especulación financiera no necesita mercado, no necesita pueblos, no necesita gente en el mundo. Por eso han planificado la eliminación sistemática o el impedir que vengan niños al mundo, como usted bien definió ahí al principio. Profesor, ¿y esta economía? Y lo han hecho, digamos, en forma, repito, ¿no?, sistemática, pausada, y han llevado a esta situación, como usted dijo recién, ese número que es terrible. Espeluznante. Espeluznante. Los que no nacen, que se les impide nacer, que son de 45, 42, 45 millones, hasta algunos calculan, algunas organizaciones que se dedican a eso, calculan 54 millones, que se eliminan. Al año. Por año, los últimos Así años, es. 4 o 5 años más o menos, ese es el... Y para que se den una idea cómo va aumentando esto, acelerándose, hace 10 años el número era de 25 millones. Wow. En total, ahora ya estamos en 45, o sea, casi el doble. Casi el doble. Este es un proyecto corporativo privado ejecutado a través de acciones del Estado, ¿no?, de los estados.
el negocio es privado, a ellos les interesa que no venga gente al mundo, pero el que se encarga de financiar, ¿no?, como decimos acá en Argentina, de bancar esto, son los estados. En definitiva, somos nosotros mismos. Nos impiden que nazcan nuestros hijos y nuestros nietos, y los que pagan eso somos nosotros. Tremendo. Ellos no ponen un solo dólar en esto. Claro, y ahí se entiende todo por qué las cosas siguen subiendo. Los países que estamos inmersos y doblegados a la inflación, sigue subiendo la inflación. O sea, todo tiene ahí todo encaja, ¿no? Todo cierra con esto. Lo que sí me gustaría, profesor, si usted pudiera brevemente... Esto último que usted me dice. Sí. Hay uno de los grandes dueños de esta cadena de venta que se impuso ahora, de Amazon, desde eso hace 3 semanas, en un solo día ganó 13.000 millones de dólares. No por la actividad comercial, sino porque se valorizaron las acciones de su empresa. Eso así funciona ahí la economía. En un día 13.000 millones de dólares, las acciones de la empresa de este hombre. ¿Por qué ellos han mantenido ahora, en el medio de esta pandemia, el tema del aborto como actividad esencial? Esto lo han hecho a través de la Organización Mundial de la Salud primero, y hasta ya han recibido apoyo de Naciones Unidas. Hicieron frenar la actividad económica productiva. Hubo unas semanas o meses en las cuales no se podía salir a trabajar, no se podían hacer reuniones, no se pueden todavía hacer reuniones familiares, no se puede, actividades deportivas se hacen, por ejemplo el fútbol que volvió pero sin público, etcétera. Cerraron los templos, no se puede ir a misa porque uno se puede contagiar, pero habilitaron los supermercados, ¿no? Claro. Pero o ir a los bancos, pero no las iglesias. Pero en medio de esto dejaron que el acceso al aborto siga siendo un derecho esencial y una actividad esencial. Estos últimos meses acá en la Argentina, por ejemplo, si uno tenía problemas cardíacos o estaba con tratamiento, tuvo que suspenderlos. Pero si una mujer o una adolescente iba y decía que quería hacerse un aborto, como ya está implementado de hecho, no de derecho, se atiende. Es más, hubo casos acá en la Argentina, 3 o 4 casos que se hicieron públicos, de mujeres que fueron a dar a luz y no las atendieron. Y un caso en la provincia de Santa Cruz, acá en el sur del país, una joven, era 24 años, con mellizo, no la atendieron, terminó dando a luz en el baño del hospital, falleció ella y fallecieron los chicos, ¿no? Qué bárbaro. Porque iba a ser un nacimiento, pero si iba a abortar la atendían ahí es decir, han preparado los hospitales en la Argentina. Hay un sector de los hospitales públicos que ya está preparado para atender estos casos, ¿no? Qué terrible, porque doctor. Esto es una orden, un mandato del poder mundial, no de los gobiernos. Los gobiernos son simples ejecutores de esto. Sí. Pero los que mandan en el mundo, los que se sienten los dueños del mundo, dijeron que no tiene que nacer gente, entonces no hay nada que les impida que la gente quiera acceder a esto si puede, ¿no? Y si tiene ganas. Pero si quiere trabajar, no. Si quiere celebrar el culto, no. Pero ir a matar a su hijo, sí. Y lo terrible, profesor, es que eso es una mentalidad que se va metiendo, y ya lo que antes nos causaba horror. Esta misma noticia que usted nos acaba de decir de una madre que tenga que dar a luz en el baño de un hospital, mellizos, y que por no atenderla, por no considerar eso como un hecho esencial, ahora nos puede causar horror, pero de aquí a unos años, como pasaba antes cuando se hablaba de un divorcio o de un aborto, pues ya no nos va a causar nada, porque ya como que uno se va acostumbrando a estas cosas macabras, y los mismos gobiernos están ayudando a que esto sea así. Sí, sobre todo esto pasa en los países donde más se ha instalado o mentalizado esto, son los países que se llaman desarrollados, ¿no? Acá en la Argentina todavía, en los sectores humildes, no es tan así, ¿no? Hay un rechazo instintivo, ¿no? Gracias a Dios. La mujer a humilde, la mujer pobre, hay un rechazo instintivo
primero a escuchar este tipo de discurso, les repele. Sí. Y después, cuando llegan algunos casos a hacer esto es porque no tienen a quién recurrir y tienen una presión tremenda Muy fuerte, muchas veces, ¿no? Para claro. hacer esto. Pero yo me acuerdo hace unos meses acá un sacerdote que se dedica, trabaja en las villas, el padre José de Paola, se conoce como Padre Pepe. Cuando a fines del año pasado se empezó a agitar este tema, él en unas declaraciones salió a decir que en las villas donde él trabaja no se mata. A las chicas que quedan embarazadas se las busca ayudar, a las mismas familias buscan. Hay casos, ¿no?, que por ahí las obligan, pero en general la gente pobre ante la vida así naciente la respeta. Y le repele estos tipos. Conozco yo, eso sí, muchos movimientos políticos que van con estas cosas a los barrios humildes, con este discurso, las chicas, y las mujeres de ahí del barrio las sacan corriendo, ¿no? De eso no quieren escuchar. Los pueblos en América hispana, en Iberoamérica, todavía estamos tenemos bastante autodefensa, ¿no? Lo que sí es cierto, como usted dice, esto se está popularizando o intentando popularizar a través de los medios de comunicación, a través de la educación, porque esta gente, como se ha trazado una estrategia, ha ido copando, por lo menos en la Argentina, que es donde más conozco, pero creo que en el resto de los países es bastante similar, ha ido copando la justicia, la educación y la salud. Y han ido promoviendo dirigentes y funcionarios que están acordes a esa mentalidad, ¿no? Y claro que desde la sí. educación intentan, por ejemplo, enseñar a los chicos desde chiquitos, ya 3, 4 años, ¿no?, a empezar a hablarles de estas cosas, ¿no?, de la educación sexual integral, la ideología de género, ¿no?, todas estas locuras que estamos viendo últimamente. Sí. Que sí, están planificadas. Yo siempre insisto, a veces algunos amigos me cargan parezco obsesivo. Todo esto está planificado en un documento de este señor John Davison Rockefeller III, año 1972, un informe que hizo para el presidente de Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon. Es un documento que se encuentra en Internet. Se llama Population Growth and the American Future, crecimiento poblacional y el futuro estadounidense. Es un manual, son como 200 páginas donde está detallado todo. Es el vademecum, o el manual para llevar adelante esto, desde todo punto de vista, incluso en el tema educativo. Si uno va a un capítulo que es sobre educación, se va a encontrar con que se habla de esto, empezar con la educación a los 4 años, dice, con los niños. Empezar a enseñarles estas cosas, el tema del cuerpo, el derecho de utilizar su propio cuerpo, etcétera, etcétera. Es impresionante, toda una formación profesor. biologista sin concepción moral. Sí, ahí. digo que es impresionante el que a pesar, o sea, para que hagan un manual de ese calibre de 200 páginas, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia que Dios nos ha dado a veces también para el servicio del mal de una manera tan detallada, ¿no? Y esto también nos debe hacer reflexionar a nosotros los que, digamos, somos los hijos de la luz. ¿Cómo estamos utilizando nuestras fuerzas y nuestra energía, nuestra inteligencia para poder contrarrestar el mal que, como muy bien nos está explicando el profesor, pues se está utilizando de esta manera, ¿no? Así que es como para que nos incentivemos a luchar contra el mal. Vamos a hacer una pequeña pausa. La raza humana es inteligente. Ya lo creo. Ya lo creo. Es un ángel caído, ¿no? Así es inteligente. Lo que tiene ese núcleo de maldad que, bueno, que es el que después, con el que después a veces nos tienta y a veces hasta llega a tomar un poquito el control de nuestra voluntad. Y si nosotros lo dejamos, evidentemente. ¿No? Profesor, vamos a hacer una pausa. Por eso se combate con inteligencia, no solo, primero con la oración, primero, fundamental. Y la oración, digo, no es hablarle a Dios, es agarrarse de las manos de Dios, ¿no? Poner el alma, la voluntad, la inteligencia, como dice la oración de San Ignacio de Loyola, ¿no? Memoria, entendimiento, inteligencia, voluntad, ponerlas a Dios, que Dios nos inspire, dejarnos llevar por Él, pero hay que ser inteligente, muy inteligente, ¿no? Profesor. Para enfrentar esto, porque esto no es un combate, es una guerra, como usted dijo, una guerra a muerte, pero es una guerra que no se combate con tiros, se combate con ideas, ¿no?
Con ideas y con fe. Profesor, tenemos que hacer una pausa y enseguida continuamos. ¿Cómo no? Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos, queridos amigos, con nuestro invitado de hoy, el profesor José Arturo Quarrachino, profesor en filosofía y traductor, hablando sobre este tema tan trágico, porque realmente es trágico, del aborto que se quiere imponer de hecho, no de derecho, como él nos decía en la primera parte del programa, en toda la sociedad como algo esencial, cuando realmente no lo es asesinar, eliminar al ser humano. Para los que recién conectan con nosotros, dábamos el dato espeluznante de que el año pasado registrados, no sabemos cuántos a lo mejor clandestinos pueda haber, se registraron aproximadamente entre 42 y 45 millones de abortos. Estamos hablando de que se eliminaron 45 millones de personas. Entonces imagínense el efecto que esto va a tener ya a corto plazo, está teniendo cuando se va quitando la vida, cuando la vida no tiene ningún valor. Y sobre esto estamos hablando en el programa de hoy con el profesor Quarrachino. Profesor, ahora quisiera hacer una pequeña pausa, porque este término de esencial o no esencial se está manejando mucho. Ahora yo creo que en todos los países, porque como bien sabemos esto es mundial, ¿no? Me gustaría que desde su visión filosófica nos desglosara un poquito para ayudarnos a pensar realmente en el significado que tienen los términos en sí mismos y para también saber descubrir el contraste de lo que nos están queriendo imponer. ¿Qué es un servicio esencial? Como se está definiendo ahora mismo el aborto y el reparto de anticonceptivos. ¿Qué es algo esencial? Lo esencial, tomando la palabra que viene del latín y traduce un término griego, es algo que permite que un ente X, un árbol, un animal, la persona humana, pueda hacer lo que ella es, ¿no? Y pueda desarrollarse. Los seres humanos venimos al mundo desde nuestra visión cristiana, que es una visión universal, no es referida específicamente a la Iglesia, pero define al ser humano como una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿no? El libro primero del Génesis. En el texto de Génesis, si lo leemos, vemos que cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el texto inmediatamente dice, es un texto que viene no es católico, el texto en original es ¿no? Judío, hebreo, que asume el cristianismo. Le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice el texto, varón y hembra los creó. Y les dijo, o sea, Dios crea al ser humano como varón y mujer, ¿no? Macho y hembra, varón y hembra. Y hay un doble mandato que da Dios a esa criatura. Vayan, dominen, tomen la tierra y domínenla, ejerzan señorío sobre la tierra, ¿no? Sean dominus de la creación, y crezcan y multiplíquense. Y eso es lo que hace que el ser humano sea ser humano, ¿no? Pleno. Cuando ejerce señorío sobre el mundo a través del trabajo, por eso es un derecho, el trabajo es un derecho esencial, ¿sí? Porque a través del trabajo el hombre se ocupa de cultivar, cuidar, embellecer la creación de Dios, ¿sí?
Y el otro acto esencial que hace que el ser humano sea ser humano es la unidad, varón y mujer, que produce descendencia, que trae La hijos al procreación. mundo. Crezcan y multiplíquense. Por eso la vocación de todo ser humano, independientemente de que crea o no, de que lea la Biblia o no, es trabajar, lo cual significa también capacitarse, por eso el estudio, y traer hijos al mundo, prolongar la vida en la tierra. Hay un filósofo en la antigüedad, Aristóteles, famoso filósofo Aristóteles, dice en el texto de La Política, el primer capítulo, el ser humano como individuo es derrotado por la muerte. Todos morimos, ¿no? Nadie salvo Jesucristo que murió y resucitó, después todos morimos y vamos a resucitar, pero morimos como individuos. Pero el ser humano vence a la muerte por la descendencia, por la procreación, dice él. Qué bonito, sí. Uno muere, yo muero, pero los hijos y los nietos siguen, prolongan mi existencia, ¿no? Individual. O sea, no es un tema religioso, es un tema que tiene que ver más bien con la estructura... Sí, antropológico. Con la antropología humana. Eso es lo esencial, es eso. Cuando usted le saca al hombre o a la mujer la capacidad de trabajar, le está perjudicando un derecho esencial que tiene. Porque mediante el trabajo el ser humano se perfecciona, ¿no? Y mediante la paternidad y la maternidad el ser humano madura y se perfecciona. Porque la maternidad y la paternidad es el acto humano en el cual los seres humanos aprendemos a ser desprendidos y generosos, ¿no? Y empezamos a pensar en el otro y no en nosotros mismos, ¿no? Nos obliga a madurar en una relación en la cual tenemos que volcar todo y no recibir nada a cambio, ¿no? Sí. Los hijos empiezan a devolver algo después cuando son grandes, pero mientras tanto hay que darles, hay que estar pendiente de ellos, hay que ocuparse, y devuelven mucho menos de lo que uno les dedica. Porque, bueno, este es el misterio del ser humano, este es el misterio del amor. Eso es lo que nos hace madurar, vivir para el otro y no para nosotros mismos. Claro. Por eso después es más fácil asumir compromisos sociales y políticos pensando que eso que uno hace fuera del hogar está hecho para beneficiar a otros, no para beneficiarse uno a sí mismo. Esto es lo esencial, permitir ejercer la paternidad, la maternidad, y permitir, tener acceso a un trabajo digno. Fíjese que esta gente, este poder lo que ha hecho, es la primera vez en la historia de la humanidad, que estos dos atributos del ser humano, de ocuparse de la creación a través del trabajo y de procrear, están puestos en discusión y han sido atacados. E impedidos en muchas ocasiones, porque hay lugares donde no se permite ir a los trabajadores a su trabajo. Claro, la gente se busca la manera, pero hay trabajos que por la pandemia no se puede. Ha expulsado, ¿no? Del sistema a un montón de gente a través de, por ejemplo, de la tecnología, etcétera, y a través de la especulación ha expulsado gente fuera del sistema que ya no tiene acceso al trabajo, que vive en la miseria. Usted lo ve ahí en ya lo creo. Y yo también lo veo por un montón de lados, ¿no? Y en el mundo se ve 1.000 millones de personas que viven en condiciones infrahumanas, 1.000 millones de 7.700, ¿no? Pero es impresionante. Profesor, mientras usted hablaba, yo iba contrastando, ¿no? Porque justamente por eso me interesaba que usted diera este término de lo que es esencial y no, porque fíjese, usted nos habla de que lo esencial en el ser humano es justamente este trabajo, el que el ser humano trabaje, una cosa que lo planifica, que lo hace, ¿no? Que le hace tanto bien para poder ser lo que es. Y la unidad y la procreación en cuanto a prolongación de la vida en el mundo. Y justamente todo este tema de la pandemia y del aislamiento atenta contra estos dos puntos. Y encima nos quieren meter que el aborto es esencial, es decir, que el aborto ayuda al ser humano a ser lo que es.
según lo que es la definición de algo esencial. Ahí uno se da cuenta que esto está totalmente manejado. Lo han dado vuelta, exactamente. Han dado vuelta, tal cual. Lo han dado vuelta. Y fíjese, para que se entienda lo que digo, cuando uno hace una prueba, una semana, pero en un día también, un día sin hacer nada, uno no soporta. Sí. Algo hay que hacer, ¿no? Hasta estar enfermo, es verdad, sí, sí. 24 horas en la cama, sin hacer nada, uno no puede levantarse, sentarse en una silla, estar 20 horas en la silla sin hacer nada, nadie lo soporta, ¿no? Te digo como ejemplo trivial, pero para que se entienda. Lo esencial que tenemos los seres humanos, varones y mujeres, es ocuparnos del mundo, ¿no? Producir, embellecerlo, cuidarlo, ¿no? Cultivar un jardín, ir a visitar cuando uno tiene nietos, ir a visitar a los nietos, etcétera. Salir sin ocuparse de las cosas, ¿no? Uh-huh. Tener acceso a un trabajo digno que me permita mantenerme a mí, a mi familia, ¿no? Por ejemplo. Eso es esencial, trabajar. Este poder ha ya creado un sistema, que es el que rige hoy en el mundo, en el cual el trabajo es una mercancía, ¿no? Es algo que alguien concede si tiene ganas y si hay posibilidades, ¿no? Y si no, quedas afuera. Y el tema de los hijos ha hecho, como usted dijo recién bien, lo ha hecho al revés. Yo no puedo reivindicar el derecho, es un mandato, por eso es un derecho que tengo, ¿no? De tener hijos. Nadie me puede impedir tener hijos. Pero esto lo han convertido en algo que es al revés. Tengo derecho, y la mujer, no el varón. Acá en este tema interviene sí. Es voluntad de la mujer, el varón está excluido. Tengo derecho a matar al hijo que no quiero. Y para eso han inventado un montón de cosas, ¿no? Que hasta que no nace no es persona, sí, está en duda. Sí. Cuando, lo que abortas es... Sí. Yo estaba justamente un poco viendo toda esta temática y en concreto un vídeo que aparece de una persona, una enfermera española muy bien puesta, explicando las dudas generales sobre el aborto, y es realmente tremendo cómo ella lo explica de una manera sumamente simpática, diciendo que tú realmente lo que abortas es un embarazo, es decir, un embarazo que puede ser una bolsa de lo que sea, ¿no? Un embarazo no es una persona. Y que ahora los métodos, como han ido evolucionando, ya eso del legrado, que era que te raspaban todo el útero por dentro, sacando el contenido, tampoco hablan de un feto, sino el contenido, ahora se utiliza la aspiración del saco gestacional. Fíjese con qué finura manejan los términos, ¿no? Eso es simplemente un saco, como puede ser un grano en la cara, una espina en un pie, pues simplemente se aspira el saco gestacional. Fíjese. Sí, pero eso lo pueden hacer en las primeras semanas. Después de la 7ª, 8ª semana, tienen que matar a la criatura, trozarla, y después recién pueden hacer eso. En las primeras semanas pueden hacer esa aspiración que usted dice, ¿no? Sí. Pero ya después de la 9ª, 10ª semana, incluso lo dicen las mismas páginas de estas organizaciones en internet, que uno las puede ver. Pero profesor, yo encontré páginas donde decía que esto se podía realizar hasta la semana 22. Estamos hablando de 4 meses de embarazo. Y después de la semana 22, que de eso quiero hablar después de la pausa que viene ahora, entonces sin límite, con una serie de condicionantes, es decir, que hasta inclusive el momento antes de nacer el alumbramiento, después de los 9 meses de gestación, es posible eliminar ese embarazo que no es persona ni es nadie, según como lo desglosa, ¿no? Pero bueno, de esto también tengo mucho que preguntarle, pero tenemos que hacer esta otra pausa y continuamos en este interesante y terrible tema. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377.
Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Contemplando el dolor que tienen mis hermanos, siento tanta impotencia, tan pobres mis manos. Cuando veo la guerra, sangre de mi gente, como mueren a diario tantos inocentes. Solo te puedo pedir, Señor, que nos perdones por no entender el valor que tiene el comprender la fuerza de tu amor. Cajas llenas de bloques cubren todo. Ya no caben los prados ni las flores. Cerramos todo entre espinas que nos duelen. Vivimos en una tierra sin colores. No puedo entender cómo no queremos comprender. No puedo entender lo malo que hacemos y cómo perdemos la vida. La vida. La vida. Cuánta alegría nos traen los niños, cuánto calor se esconde en su mirada. Toman todo el cansancio de tu día. Mágicamente ahora hay carcajadas. No puedo entender cómo no podemos comprender. No puedo entender lo malo que hacemos y cómo perdemos la vida. La vida. La vida. La vida. La vida. Cuánta alegría nos traen los niños, cuánto calor se esconde en su mirada. Toman todo el cansancio de tu día. Mágicamente ahora hay carcajadas. Hay la vida. Hay la vida. Hay la vida. Hay la vida. La vida, verdaderamente no hay nada como la vida
Y qué bonita se ve la vida en la cara de los niños pequeños, ¿no? Cuando están retozando, jugando por ahí entre nosotros, son realmente una imagen pura de Dios. Así que por eso, con cuánta más razón debemos luchar para que ellos tengan la oportunidad que tuvimos nosotros de existir, de vivir y de gozar la vida. Recordamos, queridos amigos oyentes, que a partir de este momento, para los que lo deseen, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos, el número de teléfono es el 1-866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp por medio de mensaje de texto o de audio, el número es el 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y estamos compartiendo con el profesor José Arturo Cuarrachino, quien es justamente profesor en filosofía y traductor, hablando sobre este tema tan tremendo del aborto y cómo esto ha ido evolucionando, cómo se van cambiando los términos, en concreto esto de lo esencial, lo que es esencial y lo que no es esencial, dándole el giro totalmente contrario. Profesor, antes de la pausa estábamos hablando de hasta dónde, ¿no? Hasta qué semana de gestación se permitía un aborto en general, ¿no? Las aspiraciones de saco gestacional, como suelen darle nombre, o interrupción del embarazo voluntario. Todo esto nos hace pensar en la insensibilidad que se va creando en cuanto a la vida. ¿No estamos ya ante un verdadero infanticidio en los países? Porque realmente se están matando a los infantes, ¿no? Sí. El tema de por qué llegan a esto es porque se ha perfeccionado la técnica, ¿no? En primer lugar, como usted dice, lo que han tenido que hacer para poder hacer esto, han tenido que, lo que usted estaba diciendo recién, que es manipular el lenguaje. Entonces dicen, como dice usted, que decía esta enfermera española, ¿no? Vos lo que le ponés fin es a un embarazo. Vos abortás un embarazo, ¿no? Una cosa así. El embarazo es una condición, no es un ente, ¿no? No es un ser. Lo que han hecho en primer lugar es, veo que hablan de la interrupción del embarazo, ¿no? Voluntaria o legal. Pero para interrumpir ese estado, no ese ser, no esa esencia, sino ese estado, que es el embarazo, hay que eliminar, ha puesto a la mujer en situación de embarazo, ¿no? Claro. Hay que eliminar la criatura, que se llama desde tiempos antiquísimos, la palabra que viene del latín es el feto, el fetum, feto. Feto en latín quiere decir el hijo en el vientre materno. Fíjense. La palabra feto tiene la misma raíz que la palabra hijo, filium, ¿no? Es la misma raíz. Es el hijo. Feto es en el seno materno y el filium es fuera del seno materno, ¿no? Y la palabra ya la han vulgarizado, entonces como si fuera un ser de menor condición, es lo mismo, es el hijo que está dentro para decirlo en criollo como hablamos acá, está en la panza de la madre, es el feto, fuera de la panza es el hijo, ¿no? Pero han tenido que manipular el lenguaje, han tenido que despersonalizar, ¿no? Entonces le dicen que eso no es un ser humano, sino que es un conjunto de células, ¿no? Pero nosotros, fuera del vientre materno, incluso usted, yo, todos los que nos escuchan, seguimos siendo un conjunto de células, desde el punto de vista biológico, ¿no? Lo que han querido poner en discusión, si eso es persona o no. Que era uno de los objetivos. Es un concepto jurídico, no es un concepto biológico. Persona... Sí. Desde el punto de vista del derecho, es un ser, un ente que tiene obligaciones y derechos. La criatura en el seno materno tiene todos los derechos que merece una persona y no tiene ninguna obligación porque no puede cumplirla, pero tiene todos los derechos. El primero es el derecho a vivir y el derecho a ser recibido, el derecho a ser atendido incluso antes de nacer, ¿no? Y después cuando nace el ser humano sigue teniendo derechos, no tiene obligaciones porque no las puede asumir. Cuando somos adultos, ahí sí estamos en condiciones de exigir derechos, pero también contraer obligaciones. Es más,
Nadie puede exigir un derecho si antes no asume una obligación. Acá lo que se ha extendido la práctica, como se ha perfeccionado la técnica, y pueden matar técnicamente a una criatura antes de nacer, lo han hecho en Estados Unidos, ahora se ha hecho en Francia, han legalizado el asesinato en el seno materno hasta unos minutos antes de nacer, porque han definido, por ejemplo, en Estados Unidos, en el cambio de ley que han hecho en salud, es que persona es todo ser humano que nace y está vivo. Dios Persona mío. es todo ser humano que nace y está vivo. Lo mismo han hecho en Francia. Claro, Si y yo así lo mato antes manejan de que para nazca, poder, no es persona. claro, para Pero poder no es meterlo un otro. concepto biológico. Persona No, es un para concepto nada. jurídico. Profesor, nos están enviando ya mensajes de distintos lugares. Aquí dan las gracias desde Puerto Rico. Dicen, le escribo desde Puerto Rico, soy farmacéutica y no despacho ni plan B ni anticonceptivos. Mi jefa me lo permitió por objeción de conciencia. Muy pocos se atreven, pero hay que intentarlo. Dios da la gracia. Así que bueno, es un bonito ejemplo. También nos escriben desde Winter Garden, desde Florida. Soy Marjorie desde Florida. Gracias a Dios. Los bendiga, muy actual e importante su programa. El profesor siempre claro y conciso con su explicación. Me gustaría que el profesor me diera alguna sugerencia de cómo plantear estas situaciones a los hijos desde temprana edad. Creo que así como los adoctrinan fuera del hogar, nosotros debemos educarlos en estos temas en el hogar. Muchas gracias. Profesor, le dejamos la palabra. Bueno, es un combate complicado porque, digamos, sobre todo los chicos, que además está destinado a eso, toda la parafernalia de propaganda y cosas, no está destinado a nosotros, los adultos, sino a ir formando, a ir modelando la mente de los chicos, ¿no? De los niños, incluso ya desde los 3, 4 años, ¿no? O sea, estamos combatiendo, o tenemos enfrente un enemigo que no solo quiere eliminarlo, sino que además tiene todos los aparatos del Estado, como son la educación, los medios de comunicación que están al servicio de esto, y la forma de contrarrestarlos es compensar con todos aquellos elementos que transmiten valores, ¿no? Tanto que puede ser los chicos a veces, pero hay, ¿no? Por ejemplo, hacerle ver literatura. Hay películas, y nosotros cuando con mi esposa teníamos los chicos y veíamos un programa que era Camino al Cielo con Michael Landon. Es la historia de un ángel que baja a la tierra, ¿no? A cumplir una serie de misiones. Y la vez pasada estuvimos recordando y vimos ahora por televisión, pudimos ver algunos capítulos, ¿no? Los mensajes que transmite. Hay que hacerle ver a los chicos, el mal se vence con superabundancia de bien, ¿no? Es un combate desigual, pero hay que hacerlo además en forma mancomunada. Uno solo es difícil. Para hacer reuniones familiares, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Reunir a los chicos, hacer una salida, ¿no? De matrimonios con los chicos, llevarlos a algún espectáculo, alguna película que se pueda ver, que aparece, ¿no? Si no, reunirlos, Sí. Formar, acá en Argentina yo he visto, a veces he tenido que dar charlas en algunos lugares donde los jóvenes las organizan, ¿no? Jóvenes pro vida. Sí, es cuestión de ir buscar, porque hay varias opciones. Profesor, también me avisan que tenemos 2 audios de oyentes que nos han enviado por WhatsApp. Vamos a ponerlos ahora porque a lo mejor son preguntas o comentarios. Los escuchamos. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Estoy llamando de Estados Unidos. Dios los bendiga a todos y felicitaciones por ese programa tan importante y tan interesante para todos los católicos y para todo el mundo. Por favor, yo quiero saber si me pueden mandar el libro que tiene 200 páginas, repetirlo allí para yo copiarlo y que lo pueda copiar todo el mundo también, porque es muy importante buscarlo por internet. Son 200 páginas, Movimiento Internacional, pero no pude copiar más nada. Bueno, muchas gracias, señora Aura. Bye. Profesor, si nos lo menciona, es el documento que usted mencionó de Rockefeller III, que se puede encontrar por internet. Sí,
Tienen que poner en un buscador en Google, por ejemplo, Growth Population and the American Future. Growth Population and the American Future. O ponen simplemente Population and the American Future y van a salir varias referencias a dónde está ese documento. Perfecto. Y lo pueden bajar. Y también tenemos otro audio del señor Roberto que también ponemos ahora. Sí. Me parece muy correcto que haya esta difusión porque estamos totalmente engañados por otros medios en los que dan libertad a las personas y confunden con la elección. En realidad hay que hacer concientizar a las jóvenes para que ellos lleven adelante con responsabilidad el poder de ser madre. Gracias, Roberto. Nos lo mandaron desde Argentina. Profesor, es para que vea que también aquí nos escuchan. Acá algunos nos escuchan, sí. Bueno, esto que dice Roberto es muy importante, porque hay que formar jóvenes que lleven el mensaje a jóvenes, ¿no? Sí. Y además hay muchas veces que hay que hablarlo desde el sentido común. Yo a veces acá he tenido algunas discusiones cuando han empezado ahora con el tema que hay que legalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso alguna carta que he mandado a niveles de gobierno y de legisladores, ¿no? ¿Por qué están tan interesados y tan urgidos de proclamar o de legalizar la pena de muerte para inocentes e indefensos que no cometieron ningún delito, cuando hay otros que merecerían, ¿no? Y sí, esta discusión hay que hacerla desde el sentido común y hay que hacerla desde el punto de vista incluso después político. No es una discusión de tipo moral, ¿no? Ni teológica en el fondo, o el combate que hay que dar, ¿no? Porque acá lo que se está instaurando de hecho es la pena de muerte. Ahora, son los únicos seres en el mundo que se le aplica la pena de muerte por no cometer ningún delito. Entonces, ¿cuál es la...? Yo siempre digo, esto es volver no es a la época de las cavernas, es la época previa a las cavernas, ¿eh? Es la época de que estaban los mastodontes, los gliptodontes, los dinosaurios, porque el hombre antiguo, el hombre de Neandertal, por ejemplo, los primeros seres humanos, no mataba a su cría. Esto de que uno tiene derecho a matar a la cría, que se supone que es muy moderno, es de la época, ampliación de derechos, como dicen. Esto es volver a la época precavernícola, ¿no? Entonces hay que ver, acá en la Argentina, usted habrá enterado, lo habrá visto también, ¿no? Cuando un grupo de jóvenes en enero mataron a patadas a un joven. Sí. Bueno, esos jóvenes están detenidos, están alimentados en donde están detenidos, tienen abogado defensor, tienen la familia que se preocupa y están esperando un juicio. Una criatura en el vientre materno que la mujer decide no tenerlo, se juntan un médico, enfermero, se pone a disposición, el Estado pone a disposición un hospital y lo mata. ¿Por qué? Porque no cometió ningún delito. Si esto es racional, digamos, creo que estamos hablando de otro... Que los locos somos nosotros, ¿no? Ay, claro, profesor... Pues, incluso lo que pasa es que el principio del cual parten es malo, es irracional, es loco, ¿no? Es siniestro, que es derecho a matar al hijo. Entonces, todo lo que se deduce después de eso es todo loco, ¿no? Claro que sí. Entonces puedo matarlo profesor... porque sí, porque no lo quiero. Entonces yo también tengo derecho a matarte porque no te quiero escuchar hablar de eso. Claro, profesor, si primero que el no deseo, el deseo no es fuente de derecho. Lo que yo quiero no significa que tengo derecho a tenerlo. Es así. Primero. Profesor, Y segundo, lamentablemente... si vos lo legalizás, y bueno, yo también no quiero escuchar hablar de gente a favor del aborto, entonces tengo derecho a matarte porque vos estás a favor del aborto. Profesor, esta entrevista me ha sabido a poco, tan de a poco que me quedé en la mitad y la gente se ha entusiasmado, incluso tuvimos una llamada por WhatsApp, pero no la pudimos pasar, así que lo tenemos que volver a invitar dentro de 2 semanas porque ya hay lista, pero que sepa que lo vamos a tener. Muchísimas gracias por esta entrevista tan buena y a ustedes, amigos oyentes, los espero el próximo martes en este mismo horario. Que Dios los bendiga.